¿Crees que la realidad puede dar más miedo que cualquier película de terror? A veces las historias que escuchamos o leemos son tan inquietantes que es difícil creer que realmente sucedieron. Pero hoy te traigo 3 historias reales de 2024 que desafiarán la lógica y alterarán tu mente. Lo desconocido siempre nos ha fascinado, pero también nos aterroriza. Ya sea la oscuridad de una carretera desierta, los secretos de una casa antigua o el misterio que rodea un bosque impenetrable, hay lugares y situaciones que parecen diseñados para despertar nuestros peores miedos. Y estas historias reales son un testimonio de ello. Con cada historia, serás transportado a escenarios comunes, pero que rápidamente se convierten en pesadillas vivientes. ¿El más aterrador? Las personas involucradas en estas historias simplemente seguían sus rutinas, sin imaginar que serían protagonistas de hechos tan inexplicables y aterradores. Si te gustan las historias reales que aceleran tu corazón y desafían la lógica, este es el vídeo para ti. Y te advierto, la última historia que voy a contar no solo te provocará escalofríos, sino que también te dejará preguntándote qué es realmente posible en el mundo que nos rodea. Así que ajusta el volumen, encuentra un lugar cómodo y prepárate para explorar el lado más oscuro de la realidad. Quédate hasta el final, porque las historias que estás a punto de escuchar demostrarán que a veces la verdad es mucho más aterradora que la ficción. Ahora pasemos a la primera historia, donde una noche tranquila en una carretera desierta se convierte en una pesadilla que nadie podría haber predicho. Michael era un camionero veterano, acostumbrado a viajes largos por carreteras aisladas. Siempre decía que el peligro en las carreteras provenía de la imprudencia de los conductores o del cansancio, y nunca de nada sobrenatural. Pero esa noche, en un viaje que parecía cualquier otro, aprendería que hay cosas más allá del entendimiento humano. La ruta le resultaba familiar, un camino desértico que atravesaba una vasta llanura en medio de la nada. Era casi medianoche cuando Michael empezó a sentir las primeras señales de malestar. La radio del camión, en la que antes se escuchaba una emisora de música country, empezó a emitir silbidos. Jugueteó con los botones, pero la estática persistió, dejando el interior del vehículo en un silencio inquietante, roto solo por el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto. Mientras la carretera oscura se extendía infinitamente delante, Michael notó algo inusual, una figura parada en el arcén, iluminada por unos faros. Cuando el camión se acercó, se dio cuenta de que era una mujer. Estaba vestida con ropa sencilla, pero algo en su postura parecía fuera de lugar. Ella no hizo ningún movimiento para pedir ayuda, simplemente se quedó allí, inmóvil, con los brazos a los costados. Michael redujo la velocidad, considerando detenerse, pero algo en su instinto le advirtió que continuara. Desvió la mirada por un segundo para ajustar los espejos, pero cuando volvió a mirar hacia la carretera, la mujer ya no estaba. Miró por el espejo retrovisor, pero no había señales de ella, solo el vacío del camino detrás de él. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, tal vez por el cansancio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a suceder cosas más extrañas. Un sonido bajo, como un susurro, empezó a resonar en la cabina. Michael miró a su alrededor, pero no había nadie. Entonces la radio volvió a sonar y, por un breve momento, escuchó una voz clara que decía: «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió su espalda, pero mantuvo la vista en la carretera. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado. Michael decidió acelerar, queriendo dejar atrás ese tramo de carretera lo más rápido posible. Pero cuanto más conducía, más parecía repetirse el camino. Los mismos carteles, las mismas farolas. Era como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Fue entonces cuando volvió a ver la figura de la mujer, parada al costado del camino, exactamente en el mismo lugar que antes. Esta vez estaba seguro de que algo andaba mal. Presionó el acelerador, tratando de ignorar la vista, pero un fuerte golpe resonó en el costado del camión. Casi perdió el control cuando escuchó el sonido,
como si algo pesado hubiera golpeado el vehículo. Michael detuvo el camión en el arcén, con el corazón acelerado. Salió armado con una linterna para inspeccionar el vehículo. El costado estaba intacto, sin signos de impacto, pero se sentía observado. La noche era inquietantemente silenciosa, sin el sonido de los insectos ni del viento. Entonces, escuchó pasos, ligeros pero cercanos. Rápidamente giró la linterna hacia el sonido, pero no había nada allí. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de parecer más seguro de lo que realmente era. No hubo respuesta, pero sintió que el aire a su alrededor se enfrió drásticamente. La puerta del camión se cerró sola y volvió corriendo al interior. Cuando encendió el motor, la radio empezó a sonar de nuevo, pero la música estaba distorsionada, casi irreconocible. Las palabras «lárgate de aquí» se repitieron, casi como un mantra. Michael condujo tan rápido como pudo, pero sintió algo invisible detrás de él, una presencia que no podía ver pero que era imposible ignorar. Finalmente, a lo lejos, vio las luces de una gasolinera. Fue como un rayo de esperanza en medio de la opresiva oscuridad. Detuvo el camión bruscamente y entró en la tienda, todavía jadeando. El camarero lo miró con curiosidad, pero Michael se limitó a pedir un café fuerte, intentando calmar sus nervios. Mientras tomaba café, le contó al encargado sobre la mujer en la carretera y los extraños sonidos que había escuchado. El hombre, que parecía ser de la zona, se limitó a negar lentamente con la cabeza. «Encontraste a la dama del camino», dijo, en tono serio. «Dicen que se les aparece a los que se acercan demasiado, desde el otro lado». Michael intentó entender a qué se refería, pero el asistente no le dio más detalles, solo le recomendó descansar un rato antes de continuar. Aunque reacio, Michael siguió el consejo. Durmió unas horas en la camioneta, pero sus sueños estaban plagados de imágenes de la mujer, parada al costado de la carretera, mirándolo siempre directamente. Cuando despertó, notó que su entorno parecía diferente. El cielo estaba más brillante y la estación, antes oscura y vacía, ahora estaba llena de movimiento. Era como si hubiera cruzado una especie de umbral invisible. Michael continuó su viaje, pero nunca volvió a pasar por ese tramo de carretera de noche. Cuando Sarah y sus amigos decidieron alquilar una casa en un pueblo remoto para las vacaciones, la intención era simple: escapar del caos de la vida urbana y disfrutar de un tiempo juntos. Eran 5 en total, todos amigos desde la universidad, y la idea de pasar un fin de semana alejados de todo parecía irresistible. La casa que encontraron online era exactamente lo que buscaban. Situada en una región montañosa, rodeada de densos bosques y alejada de cualquier vecino, prometía privacidad y un ambiente acogedor. Las fotos mostraban una cabaña rústica pero encantadora con una gran chimenea y una terraza que ofrecía impresionantes vistas panorámicas. Sin pensarlo 2 veces, reservaron la casa. Sin embargo, desde el principio algo parecía fuera de lugar. Cuando llegaron, fueron recibidos por un silencio opresivo. No se oía el sonido habitual de los pájaros o el viento agitando los árboles. Sarah comentó que era extraño, pero sus amigas se rieron y dijeron que estaba siendo paranoica. La casa era exactamente como en las fotos, pero con un detalle adicional: una inexplicable sensación de malestar. Los muebles eran anticuados, las ventanas crujían al menor movimiento y el aire parecía más frío que afuera, incluso con el sol brillando. Lo calcularon según la altitud y comenzaron a desempacar. Esa primera noche, mientras todos se reunían en la sala para beber vino y jugar a las cartas, sucedió algo inusual. Sarah fue a la cocina a buscar más vasos cuando escuchó pasos en el piso de arriba. Al principio pensó que uno de sus amigos había subido las escaleras, pero cuando regresó a la habitación, se dio cuenta de que todos seguían allí. «¿Quién está arriba?», preguntó ella, tratando de sonar casual. Sus amigos la miraron con expresiones confusas. «Nadie subió», dijo Jake, su mejor amigo.
El grupo decidió investigar, riéndose nerviosamente de la situación. Subieron juntos, armados de linternas y de falso coraje. Las habitaciones estaban vacías, las camas seguían hechas como cuando llegaron. Sin embargo, en la última habitación, encontraron algo que no debería estar allí. Una mecedora antigua, colocada directamente frente a la ventana. ¿Esto estuvo aquí antes?, preguntó Megan, una de las amigas. Nadie recordaba haber visto la silla, pero concluyeron que tal vez no se habían dado cuenta. Ignoraron el incidente y regresaron a la sala, donde pasaron el resto de la noche tratando de olvidar su malestar. En los días siguientes se intensificaron los extraños acontecimientos. Las puertas que habían estado cerradas se abrieron por la mañana. El olor a humo de cigarrillo impregnaba los pasillos, aunque allí nadie fumaba. Por la noche, los sonidos de pasos y susurros resonaban por toda la casa, pero siempre se detenían cuando alguien intentaba investigar. Sara empezó a tener pesadillas. Siempre soñaba con la misma figura, un hombre alto, vestido con ropa vieja, que estaba de pie a los pies de su cama, simplemente mirando. Se despertaba jadeando, pero cuando encendía la luz, no había nadie allí. Sin embargo, cada mañana encontraba huellas de manos en el polvo acumulado en el cristal de la ventana de su dormitorio, como si alguien hubiera pasado la noche mirando. La segunda noche, durante la cena, las luces empezaron a parpadear. El grupo rió nerviosamente, tratando de racionalizar el suceso como una falla eléctrica, pero la situación se volvió más grave cuando la luz principal de la habitación se apagó definitivamente, dejando solo la tenue luz de la chimenea. Fue entonces cuando escucharon un fuerte sonido proveniente de la cocina, como si algo pesado hubiera caído. Cuando fueron a revisar, encontraron todos los gabinetes abiertos y los platos esparcidos por el piso. Jake, siempre el escéptico del grupo, intentó convencer a los demás de que debía ser un animal el que había entrado en la casa, tal vez un mapache. Pero la expresión nerviosa de su rostro delató sus palabras. Megan sugirió que todos durmieran en la misma habitación, en la sala de estar, con la chimenea encendida. Estuvieron de acuerdo, pero a nadie le resultaba fácil dormir. Durante la noche, Sara volvió a escuchar susurros, pero esta vez parecían venir del interior de la habitación. Cuando miró a su alrededor, notó que todos sus amigos estaban despiertos, mirándose unos a otros con miedo. A la mañana siguiente decidieron que era hora de irse, pero cuando comenzaron a empacar sus cosas, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Las maletas, que habían dejado junto a la puerta, estaban todas arriba, dentro de la habitación de la mecedora. Jake perdió los estribos y le gritó a la casa, exigiendo que quienquiera que fuera lo detuviera. La respuesta llegó de inmediato. La mecedora comenzó a moverse sola, crujiendo alarmantemente sobre el piso de madera. Desesperados, tomaron sus cosas y salieron corriendo de la casa. En el camino de regreso a la ciudad, nadie dijo una palabra. Más tarde, Sara decidió investigar la propiedad. Descubrió que la casa había pertenecido a un hombre que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Los residentes locales creían que todavía habitaba el lugar, protegiéndolo de los intrusos. Aunque nadie en el grupo habló de lo sucedido, Sara sabía que todos quedaron marcados por esa experiencia. La casa de alquiler parecía solo una oportunidad para descansar, pero resultó ser algo mucho más oscuro, un recordatorio aterrador de que no todos los lugares están listos para ser visitados nuevamente. David y sus amigos, Lucas y María, eran aventureros a los que les encantaba el senderismo y el senderismo en lugares remotos. Había algo especial en perderse en la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y de las preocupaciones cotidianas. Habían oído hablar de un bosque místico, conocido entre los lugareños como el Bosque Perdido, que se encontraba en una remota zona montañosa. El bosque tenía una reputación peculiar. Quienes entraban en él a menudo desaparecían o regresaban con historias increíbles. Esto solo aumentó la curiosidad del trío. Una calurosa tarde de verano, decidieron explorar el bosque.
Tomaron sus mochilas, se ajustaron las botas y partieron hacia el lugar, sin saber a lo que se enfrentarían. Los árboles pronto se acercaron a ellos, creando una densa sombra que hizo que el ambiente fuera inquietantemente frío, incluso con el calor del sol afuera. El sonido de la ciudad quedó atrás, reemplazado por los sonidos naturales del bosque, el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Pero a medida que avanzaban, algo empezó a molestar a David. El bosque parecía mucho más denso de lo que recordaba. Los caminos eran cada vez más tortuosos y difíciles de seguir, y los senderos no parecían conectarse. De vez en cuando se topaban con árboles centenarios, de troncos retorcidos, que parecían marcar el límite de un territorio desconocido. La sensación de ser observado comenzó a asentarse, pero no sabía si era su miedo al bosque o algo más profundo lo que lo hacía sentir así. Lucas, en cambio, estaba emocionado. Le encantaba explorar lugares como este y su confianza en el grupo parecía sólida como una roca. María se mostró más reservada, pero se dejó llevar por la energía contagiosa de Lucas, intentando ignorar la creciente sensación de malestar. A medida que avanzaban hacia el interior del bosque, el sol comenzó a esconderse detrás de los árboles, creando una atmósfera aún más oscura e intimidante. Decidieron acampar y encender una pequeña fogata. Mientras las llamas crepitaban suavemente, se acomodaron alrededor del fuego, hablando de sus vidas, ignorando, o tratando de ignorar, la sensación de que algo andaba mal. Fue entonces cuando el sonido de una rama rompiéndose llegó desde muy lejos, desde la dirección del denso bosque. ¿Qué fue eso?, preguntó María, con un ligero temblor en la voz. Lucas se rió, tratando de aliviar la tensión. Probablemente un animal, relájate. Sin embargo, ninguno de ellos logró relajarse por completo. David sintió que lo estaban observando. Con cada chasquido de una rama o suspiro del viento, miraba a su alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido. Pero no había nada allí. Pronto, el viento empezó a soplar con más fuerza, haciendo que los árboles se balancearan de forma extraña, como si se movieran deliberadamente. Las sombras de los árboles parecían extenderse en direcciones inconexas, creando formas que parecían siluetas humanas, pero cuando David las miró directamente, todo se disipó. El primer suceso extraño ocurrió cuando David fue al arroyo a buscar agua. Sintió algo, una presencia, detrás de él. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miró su reflejo en el agua, vio una figura parada detrás de él, alguien que conocía, pero que no estaba allí. Se dio vuelta nuevamente, buscando a Lucas y María, pero todavía estaban lejos del fuego, sin notar nada. Cuando regresó al campamento, estaba más agitado de lo que quería admitir. Continuaron la noche como lo habían planeado, pero no podían dejar de mirarse incómodos. Por mucho que intentaran hablar, había tensión en el aire. Durante la noche, David se despertó con un susurro proveniente de la oscuridad. Al principio pensó que era María o Lucas, pero cuando los miró a ambos vio que ambos estaban profundamente dormidos. El sonido no se detuvo. Entonces decidió levantarse e investigar. Al salir de la tienda, sintió que el frío del bosque se intensificaba. Los árboles circundantes parecían ahora más imponentes, y sus formas oscuras dibujaban patrones que David no podía entender. Siguió los susurros, como si algo lo guiara hacia lo desconocido. A medida que se acercaba a un viejo roble, las voces se intensificaron, ahora en un idioma que no entendía. Extendió la mano para tocar el árbol, y fue en ese momento que algo imposible sucedió. Una sombra oscura se materializó frente a él. Era una figura confusa, de forma humana, pero con el rostro cubierto por un manto de oscuridad. David retrocedió aterrorizado, pero la figura no se movió. Ella simplemente miraba con ojos brillantes, como si estuviera esperando algo. Luego, el chasquido de una ramita lo devolvió a la realidad y corrió de regreso al campamento. Cuando llegó, Lucas y María estaban despiertos,
con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Qué pasó? Estabas hablando con alguien afuera, dijo María, con la voz temblorosa. David, sin palabras, solo sacudió la cabeza, tratando de explicar lo que había visto, pero las palabras no le salían. La presencia de la figura todavía estaba muy viva en su mente y sabía que ya no estaba solo en el bosque. El grupo decidió que era hora de irse. La noche parecía no tener fin y el camino de regreso a la ciudad parecía más lejano que antes. Cada paso parecía más difícil, como si el suelo intentara atraparlos. El bosque parecía estar vivo, moviéndose a su alrededor. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, la sensación de alivio era casi palpable, pero lo que no sabían era que el bosque los había marcado. Durante los días siguientes, David, Lucas y María comenzaron a notar que sucedían cosas extrañas en sus vidas. Cada uno de ellos tenía sueños vívidos sobre la figura encapuchada, que siempre los observaba, sin acercarse nunca, pero siempre presente. Intentaron olvidar lo que había sucedido, pero sabían que de alguna manera el bosque nunca los dejaría ir. Ya no hablaron del incidente, pero todos sabían que, de una forma u otra, algo los había seguido. Historias como estas nos hacen reflexionar sobre lo poco que sabemos sobre el mundo que nos rodea. A menudo consideramos que los lugares comunes o las rutinas son inofensivos, pero lo inesperado puede sorprendernos de maneras que desafían nuestra comprensión. Cada una de las historias que escuchó hoy es un recordatorio de que a veces el peligro puede estar donde menos lo esperamos. En la primera historia, el camino desierto parecía simplemente otro camino pacífico hasta que Michael se encontró cara a cara con algo que desafiaba la lógica. El sentimiento de vulnerabilidad en un lugar aislado es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido observados en una situación similar? El segundo piso, de la casa alquilada, nos recuerda que algunos recuerdos e historias del pasado pueden quedar atrapados en lugares, afectando a quienes se atreven a cruzarse en su camino. Es perturbador pensar que algo tan simple como unas vacaciones pueda convertirse en una experiencia que cambie la vida para siempre. Y luego está el bosque. La inmensidad y el misterio de los paisajes naturales tienen una forma única de inspirar asombro y miedo. A Maya, la curiosidad la llevó a un lugar donde las reglas normales no parecían aplicarse. ¿Cuántos otros aventureros podrían haberse perdido o haber encontrado algo inexplicable en estos lugares remotos? Estas historias no son solo relatos aterradores, son recordatorios de las fuerzas desconocidas que pueden estar a nuestro alrededor. Ya sean fenómenos naturales, eventos sobrenaturales o simplemente el miedo profundamente humano a lo desconocido, el impacto emocional de estas experiencias es real. Mientras reflexionas sobre los acontecimientos que has oído, pregúntate, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Michael, los amigos de la casa de alquiler o Maya en el bosque? ¿Podrías mantener la calma? ¿Tendrías el coraje de volver a visitar estos lugares o incluso hablar de lo sucedido? Gracias por mirar hasta aquí. Si te gustaron estas historias o tienes una historia espeluznante para compartir, deja un comentario a continuación. Es posible que su informe aparezca en uno de los próximos vídeos. Y, por supuesto, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para conocer más historias reales y aterradoras. Hasta la próxima, y recuerda, no todo lo que parece inofensivo realmente lo es.